Presenta Asociación Española. Prevení, preasociate. Asociación Española. 1920-1234. Preasociate.com. Nos arrimamos a las 11 de la mañana en Enclave País y vamos a hablar de un tema súper interesante vinculado con las ballenas australes, las ballenas francas, porque hay una investigación de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República que busca conocer de dónde provienen estos ejemplares que visitan Uruguay, que ustedes han visto en distintas oportunidades en la costa, y buscan reconstruir parte de su historia alimentaria a partir de análisis de muestras de piel. Ustedes se preguntarán cómo lo hacen. Bueno, sumamos ahora a la mesa a Santiago Magni, que es coordinador de Breaking News del país, periodista especializado en ciencia. ¿Cómo andas, Santiago? Vale, ¿todo bien? ¿Todo bien? Todo en orden. Y quien nos acompaña hoy, especialista en este tema, es Emilia D'Amado, que es integrante del Laboratorio de Recursos Naturales de la Facultad de Ciencia. Emilia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte con nosotros para hablar de este tema, porque son casi una postal, ¿no? Estamos acostumbrados a verlas en las costas uruguayas, pero contanos un poco cómo surge esta investigación y qué es lo que buscan. Bueno, esta investigación se enmarca dentro de mi tesis de maestría de la Facultad de Ciencias y del programa PEDESIVA. Con el objetivo de estudiar la ecología trófica de la ballena franca austral en Uruguay. Cuando hablamos de ecología trófica nos referimos a estudiar qué, cuándo y dónde comen estas ballenas que vienen a Uruguay. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, y esto lo hacemos a partir de muestras de piel de animales vivos que recogemos mediante biopsias. Para eso nos tenemos que acercar a las ballenas y tomar un pedacito de esta piel que luego analizamos a partir de isótopos estables, que es una técnica de laboratorio de carbono y nitrógeno que nos permite inferir de qué tipo de presas, por ejemplo, se está alimentando la ballena o si se está alimentando en zonas más costeras o zonas más alejadas de la costa, y a partir de esto poder interpretar más o menos cómo es su historia y sus preferencias tróficas. Me genera curiosidad porque viniste acompañado por un elemento. Sí. Contanos un poco, porque esto es clave para el trabajo que ustedes hacen. Bueno, sí, esto es la flecha que utilizamos para tomar las muestras. Acá en la punta tenemos el cabezal de corte, que es la pieza encargada de recoger la muestra. Como pueden ver, es muy chiquito y más comparado con el tamaño que tiene el animal, sí, que puede llegar a medir 17, 18 metros y pesar 60 toneladas, o sea, es como una picadura de mosquito. Entonces lo que hacemos es acercarnos a las ballenas con una pequeña embarcación y con una ballesta disparamos y obtenemos la pequeña muestra de piel y también una porción de grasa que está por debajo de la piel. Que es la que llevan después al análisis en la biopsia. Sí. Utilizamos en este caso solamente la piel para hacer los estudios de isótopos estables, pero bueno, todo el tejido restante, ya sea lo que queda de la piel y la grasa, también se puede utilizar para otro tipo de análisis complementarios a esta investigación, pero también independientes y que pueden favorecer a todo lo que es el conocimiento sobre la especie acá en la región y bueno, a nivel global también. ¿Y cuáles son las principales conclusiones? Bueno, en realidad conclusiones no tenemos porque, recién arrancamos lo que es este proyecto. Pero nada, podemos pensar que estas ballenas, dado a las amenazas que están sufriendo hoy en día, relacionadas principalmente con el cambio climático, lo que influye, por ejemplo, en la temperatura de los océanos y que también quizás influye en lo que es la disponibilidad de su alimento, hacen que estas ballenas se tengan que desplazar hacia otras áreas donde generalmente no se alimentan o consumir otro tipo de presas. Entonces lo que estamos intentando investigar es si estas ballenas están consumiendo otro tipo de alimento que históricamente no se conocía o no se consideraba, o si se están desplazando a otras zonas donde en realidad no suelen estar. ¿Dónde suelen estar y de qué se suelen alimentar? Por lo menos de los datos que tenemos, porque obviamente con esta investigación se va a tener mucha más información. Sí, bueno, la ballena franca austral es una especie de ballena que todos los años realiza importantes migraciones entre lo que son las áreas de alimentación en regiones subantárticas y antárticas y las áreas de reproducción, cría y socialización. Durante el verano estas ballenas se trasladan hasta las áreas de alimentación en el sur y lo que hacen allí es consumir la mayor cantidad de alimento posible. Se alimentan principalmente de pequeños animales marinos, que es el krill, también copépodos, que están muy vinculados con el hielo marino. Entonces, si la temperatura de los océanos aumenta, el hielo marino disminuye y también disminuye la
disponibilidad de sus presas, lo que podría estar obligando a estas ballenas a explorar otras áreas. Y ahí, por ejemplo, tenemos poca información. Comentabas que hace como 15 años no hay estudios así de las ballenas en Uruguay. En Brasil y en Argentina, por ejemplo, hay mucho más. Todo este material, digamos, y esta información que están recolectando va a servir para no solo tu proyecto, sino va a ser como un banco de información para tener más datos. Sí, tal cual. Bueno, en Uruguay la información que tenemos sobre estas ballenas es bastante escasa y como bien decís, algunos estudios ya tienen más de 10, 15 años. Más que nada porque es una especie salvaje que vive en el agua y en ambientes difíciles de acceder, entonces claramente va a ser una dificultad al momento de estudiarlas. Pero aparte de eso, esta investigación tiene como un valor extra que es obtener la mayor cantidad de información posible a partir de una sola muestra y que esto va a ayudar también a conocer más sobre la ecología y las preferencias de la especie y nos va a facilitar también conocer el estado de salud y la ecología en realidad en general de la especie y nos va a posibilitar facilitar herramientas para la conservación. Porque si no se conoce el estado actual, es muy difícil proteger a la especie. Entonces, bueno, estos datos también se van a poder cruzar con otros equipos de investigación, como bien decías, en Brasil o Argentina, que hay equipos muy consolidados que tienen un montón de información y, bueno, ayudar a generar herramientas como más integradas, también a nivel global, porque hay otros grupos en, por ejemplo, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, que se dedican a esto hace mucho tiempo y bueno, está bueno también poder generar esa información a nivel nacional y cruzarla para comprender mejor toda la ecología. Emilia, ¿por cuánto tiempo está previsto realizar esta investigación? Porque también tiene que ver con los momentos y periodos en que se acercan a la costa uruguaya, ¿no? Sí, bueno, en Uruguay estas ballenas se pueden ver principalmente entre los meses de julio a octubre con un mayor pico. Estás en temporada ahora. Sí, ahora es temporada alta, con un mayor pico ahora en agosto y septiembre. Nuestro proyecto tiene una duración de 2 años, es esta temporada 2026 y la temporada siguiente 2027, con el objetivo de conseguir 20 muestras por temporada. 20 de esta temporada, 20 de la temporada siguiente. Es bastante. Es bastante, sí. Y 20 muestras son distintas, de ballenas diferentes. Sí. ¿Y cómo se hacen para identificar? O sea, no tener que repetir porque pueden estar avistando una que ya han visto, ¿no? Sí, bueno, eso es una dificultad que tiene este estudio. Las ballenas francas tienen la característica de tener un patrón de callosidades en la cabeza, que son engrosamientos de la piel, que son característicos para cada individuo. ¿Qué hacen a la identidad? Ahí va, es como una huella digital. Ahí está. Entonces, bueno, una forma fácil de identificar qué animal ya vimos y cuál no es a partir de eso. Pero en campo, en el agua, es muy difícil muestrear y al mismo tiempo identificar al animal. Entonces, ahí encontramos una dificultad. El objetivo es tomar fotos y también poder generar como una especie de banco de identificación, un catálogo, y que podamos ver quizás entre temporadas qué ballenas vino una temporada y qué ballena vino la otra, si se repiten, si no. Pero bueno, en cuanto a la investigación en sí, es como una dificultad que tenemos, pero también sabemos que Uruguay resulta como un área de paso. Ellas no están acá y no se quedan acá muchísimo tiempo. Entonces, quizás si un día muestreamos al día siguiente, probablemente no sean las mismas ballenas. Podría ser que sí, y bueno, ahí quizás entran estudios genéticos para ver si 2 muestras que tenemos son del mismo animal o no. Bien. ¿Y cómo es la dinámica? Porque, a ver, esto tiene que ver con subirse a una embarcación, me imagino que estar horas también en el agua esperando que aparezcan, o más Depender o menos del se clima pueden también. anticipar. El clima, claro. ¿Cómo planifican todo eso y cómo lo llevan a la práctica? Hay otra parte que es laboratorio y análisis, tal ¿no? cual. Pero las muestras hay que meterse al agua, literal. Sí, bueno, ya tuvimos la posibilidad de meternos al agua 2 veces, sin éxito, porque bueno, No aparecieron. No aparecieron las ballenas. Y el otro día nos pasó que nosotros estamos todos, el equipo de investigación está en Montevideo, entonces fuimos a Maldonado, sabíamos que habían pronosticado lluvia, pero hasta ahí Igual. un poquito. Igual fuimos porque con lluvia podemos muestrear igual. Llegamos al puerto de Punta del Este, tormenta eléctrica. No hubo Bueno, chance. No pudimos meternos al agua. Bien. Pero nada, sí, es una complejidad extra que tiene. ¿Y pueden ser jornadas de cuántas horas esperando a que aparezcan? Y bueno, eso depende un poco de nuestro ánimo y de nuestra voluntad, también obviamente del equipo de prefectura que nos está acompañando y ayudando, más o menos
entre 1 hora y 3 horas, depende también mucho del clima. Bien, ¿y a qué profundidad ustedes las esperan? ¿A qué distancia de la costa? Y Porque hay eso, una ruta sí, marcada, ¿no? Por donde pueden pasar. es muy variable. Más o menos entre Punta Ballena y la península de Punta del Este, ahí suelen acercarse bastante a la costa. Incluso si uno pasa por la ruta, las ve ahí, muy cerquita de la costa. Tal cual. A veces están un poco más retiradas, más cerca de la isla Gorriti, por ejemplo, o ya se van como hacia el lado de la Brava, que ahí es un poco más difícil de mostrar porque las condiciones del agua son diferentes. Y bueno, en Rocha también hay muchas ballenas, pero nuestro proyecto contempla las costas de Maldonado por un tema de logística también y la ayuda de Prefectura de Maldonado. Perfecto. También hay un grupo en Telegram, Ballena Azul, que les sirve a ustedes como referencia para saber si justo están por ahí o no. Ujú. Ahí Sí. toman decisiones de vamos ahora, que avisaron, por ejemplo, en base a ese grupo también. Sí, bueno, ese grupo es muy importante y le queremos agradecer porque en realidad, sin querer, nos proporcionan una información muy valiosa. Es un grupo que está conformado por, no te miento, 7.000 personas que cuando ven un registro avisan y dan datos súper específicos. Pero son aficionados. Sí, es gente común y corriente, digamos, que está por ahí, o no sé si viven o están de paso, pero conocen del grupo, entonces avisan. Y nada, te dicen la ubicación, capaz que el tipo de comportamiento, foto, video, y ahí es más fácil para nosotros saber que si hay una ballena que está bastante tranquila ahí y que podemos acceder a muestrear, bueno, vamos directo para ahí y no tenemos que estar recorriendo a ver dónde es que están. Entonces, muchas gracias a ellos también que nos ayudan. Emilia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Sí. Te deseamos muchísimo éxito con este proyecto y que puedan estar esas muestras que ustedes están buscando para sacar esas conclusiones. Muchas gracias. Al final del proceso. Muchas gracias. A ustedes. Emilia D'Amado, investigadora de la Facultad de Ciencias. Presenta Asociación Española. Prevení, preasociate. Asociación Española. 1920-1234. Preasociate.com.